Bueno, está, mucha intro, es verdad. Ponte a reaccionar a la verga, bueno, lo voy a hacer. Las 27 muertes más dolorosas del anime. Voy a reaccionar y me voy a callar, no te voy a interrumpir más. Perdóname por tratar de compartir algo contigo, ¿no? La serie de cientos de memes. Perdón por tratar de compartir algo contigo y tratar de que hayamos intercambiado algo. Solo voy a reaccionar y no voy a decir nada más, perdón. En el anime, la muerte Obvio no que era siempre vos. es rápida ni limpia. A veces es una danza macabra de agonía prolongada, donde cada grito, cada desgarro y cada gota de sangre se convierte en un recordatorio de lo frágil que es la vida. Desde cuerpos mutilados hasta almas destrozadas, estas muertes no son simples despedidas, sino auténticas pesadillas grabadas en nuestra memoria. Me enfocaré en aquellas donde el personaje sufre cada segundo hasta el final. No entrarán muertes rápidas, aunque sean Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia. impactantes, Traicionaste y a Cell, tampoco gorda aquellas que puta. ocurren Por fuera tu de culpa pantalla. murió la Hoy tontería. exploraremos esos momentos más desgarradores, brutales y psicológicamente Bueno, devastadores igual, del anime, cuando donde la terminemos este video, tenemos una charlita con Cell de 10 minutos. crueldad no tiene límites parece? y el dolor no conoce piedad. Por eso hoy, en Geek Boys, te mostramos las 27 muertes más brutales del anime con spoilers. ¡No! ¿Rem? En JoJo's Bizarre Adventure, aunque no sea una muerte en sí, debe estar en este top. Diavolo no muere de forma convencional, pero su destino es una tortura eterna. En la batalla final contra Giorno, creyó tener el control usando su poderoso stand, King Crimson, pero fue superado por Gold Experience Requiem, Lo que anuló cogieron. sus poderes. Esto lo condenó a un ciclo infinito de muertes infinitas. Cada vez que moría, renacía en otro lugar para enfrentar una nueva muerte, sin fin ni escape. Sus muertes son grotescas y variadas. Se ahoga en un río, es apuñalado, sometido a una autopsia mientras está vivo e incluso atropellado por un auto. Con cada muerte la desesperación Isaki. lo consume más. Nunca sabe cuándo ni cómo llegar a la siguiente, y nosotros tampoco. La última imagen que tenemos de él es aterradora, rogando a una niña que se aleje, implorando evitar ser parte de su tormento sin fin. Es un castigo cruel, una agonía sin conclusión que supera cualquier muerte común. 24, Mickey. La muerte de Miki Makimura me dejó con un vacío que no se borra, ni en el manga Se ni lo en merecía sus por dos puta. adaptaciones. Ella era el corazón de Devilman, la única chispa de bondad en medio del caos, donde la humanidad enloqueció por la revelación de los demonios, y una turba furiosa guiada por la paranoia Cállate, llegó Cuca. hasta la casa de los Makimura. Cállate, Miki corrió por su vida mientras sus amigos eran abatidos a su alrededor, recordando su infancia con Akira, y yo al menos pensé que Akira iba a alcanzar a llegar. Sin embargo, todo cambió hasta que una puñalada por la espalda le desgarró toda la columna. ¿Qué? Akira llegó tarde, solo encontró cuerpos mutilados, brazos, piernas y cabezas en picas, incluida la de Miki. Su furia fue absoluta, todo ardió. La humanidad eran los verdaderos demonios. The Recreator. En Recreators, Makima, la chica que parecía sacada de un cuento mágico, terminó con una de las muertes más afiladas. La atravesaron con Mueve la varias cámara. espadas una tras otra, desde todos los ángulos, como si fuera apenas un objeto sin valor. Aún Ahí así tenés. se negó a caer sin luchar. Mientras su cuerpo se desangraba, intentó llevarse a su enemiga con ella, usando todo lo que le quedaba. Su determinación fue tan brutal como su final. Múltiples perforaciones, desangrándose dolorosa, lentamente y sin piedad. Ver cómo su luz se Vale, apagaba clavado más espadas que a la puta de tu fue hermana, ¿te realmente acordás? trágico. ¡No! 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 Yo La te muerte de conozco. Yukari Sakuragi en Another es otra de las más famosas, bizarras, Yo y te no conozco, entiendo la cómo verdad. se les ocurrió esto. Yukari había recibido la desgarradora noticia de que su madre había muerto en un accidente, y llena de angustias sale corriendo de la clase. Mientras bajaba las escaleras, llevaba un paraguas con una punta metálica afilada. Al tropezar perdió el control, y el paraguas cayó al suelo, con la punta hacia arriba. Sin poder evitarlo, al caer, su cuello se clavó directamente en esa punta, perforándolo brutalmente. La escena es especialmente dolorosa porque no solo es un accidente, sino que sucede en un instante de desesperación, donde muere con agonía. Esa muerte inesperada y violenta refleja la crueldad de la maldición que acecha a la escuela. Un final realmente espeluznante. ¡No!
Este puesto está dedicado a Cell. un tipo de muerte que siempre me ha parecido especialmente Paralelismo repulsiva. cinematográfico, Ser Cell. absorbido. No importa cómo lo representen, el resultado siempre tiene ese aire Cell. de deshidratación extrema. Uno de los ejemplos más perturbadores fue Cell en Dragon Ball Z. Su cola no era solo parte de su cuerpo, era un mecanismo para devorar personas vivas, drenándolas hasta dejarlas como cáscaras vacías. Verlo atrapar a sus víctimas y tragarlas por No me completo, parece tan con esa bold. frialdad No, es re metódica, normal. convertía cada escena en una pesadilla Chupapija. biológica. Las expresiones de horror y el sonido del proceso hacían que incluso los También guerreros más normal. valientes Soy un retrocedieran. puto raro. En Yu Yu Hakusho, a Karasu le pasa algo similar. Él mismo disfrutaba del sufrimiento ajeno, pero el destino le cobró con su misma moneda. Durante su batalla con Kurama, fue atrapado por el árbol vampiro, una Así me planta hace- demoníaca que lo así me envolvió hace Cell. lentamente con sus raíces y comenzó a succionar su energía vital sin Qué piedad. rico. Por más que luchó, no pudo liberarse. Se paralizó del dolor hasta que se apagó, seco, reducido a un cuerpo sin alma, mientras la planta seguía alimentándose. Luego está la isla de los insectos gigantes, donde el horror toma un giro mucho más visceral. Una estudiante termina atrapada por una mariposa enorme que lentamente le chupa todos los fluidos corporales. La ¡Qué escena es rico! abiertamente gráfica, con una mezcla de repulsión y ¿Pero por qué tensión está que roza desnuda? a lo sexual de forma muy incómoda. La víctima se va debilitando ¿Por qué está desnuda? hasta que lo único que queda es una cáscara vacía. No hay golpes ni cortes, solo una lenta y humillante pérdida de vida. Chelsea, acá Mega Kill. En Akame ga Kill, en una batalla entre los Knight Rider y los Jaggers, Chelsea idea un plan arriesgado. Usa su poder para transformarse y se infiltra en la zona enemiga. Disfrazada, se acerca a Kurom, quien la recibe confiado. Aprovechando ese momento, Chelsea le clava una aguja afilada en el cuello, pareciendo que gana, pero Kurom no se muere y se levanta. Chelsea intenta huir creando una cortina de humo, pero Natala la alcanza y le corta la mayoría de los dedos. Doya le dispara su arma especial, dejándola gravemente herida, y sin poder usar su habilidad, Chelsea corre hacia un campo de flores, pero Natala le corta el otro brazo y Doya le dispara en la espalda. Derrumbada, llora sabiendo que va a morir. Natala le corta la cabeza, acabando con ella. Esposa de Osaki, Shiki. En Shiki, cuando la plaga vampírica comienza a esparcirse por el pueblo, el Dr. Toshio Asaki descubre que su propia esposa se ha convertido en una de esas criaturas. Lo más perturbador no es solo su transformación, sino cómo él decide lidiar con ello. La amarra en su mesa de operaciones cogerla, y ¿no? comienza a realizar pruebas médicas en su Pregunta, habrá que cogerla, ¿no? cuerpo, todo mientras ella está consciente. Intenta anestesiarla sin éxito y pese a sus gritos y súplicas él continúa. Finalmente, sin otra opción, la atraviesa con una estaca de madera, Qué agonizante tetas. dolorosamente varias veces, acabando con quien fue su mujer. Another tiene muertes geniales. Lo que ocurrió en ese día en el salón fue simplemente aterrador, pero nada nos preparó para ver al profesor Kubodera entrar con esa mirada vacía, sin emoción. Con pasos lentos se paró frente a la clase y sin decir una sola palabra sacó un enorme cuchillo y entonces, sin dudarlo, lo hundió en su propio cuello hasta que la sangre lo cubrió todo. Su piel se estiraba y Un día salían normal en litros de México. sangre, gritos, llanto y confusión. El suelo, los México escritorios, mágico, todo chavales. quedó salpicado. Más tarde supimos que también había matado a su madre enferma antes de venir. Esa escena confirmó que la maldición no se había detenido. Ninguna medida funcionó. Fue el detonante para que todos volvieran a mirar con miedo a Mei y Koichi. La desesperación se hizo realidad. Fue un completo infierno. La muerte de Rika en Higurashi no Naku Koroni es una de las más desgarradoras y crueles. Shion, decidida a hacer que Rika pague, planea torturarla lentamente usando una ¡Ay! droga para experimentar qué efectos tiene en el cuerpo humano. Rika, Hijo de sin su embargo, puta no madre. se rinde. En un último acto de desesperación, toma un cuchillo de carnicero y se lo clava a sí misma 7 malditas veces, poniendo fin a su sufrimiento con un acto violento y sangriento. Esa escena es estremecedora porque muestra el dolor físico y emocional que atraviesa y cómo la única salida que encuentra es terminar Una con picana. su propia vida para evitar un tormento aún peor. Es una muerte impactante, llena de agonía y Japón, no le desesperanza. entenderías.
Buckle Esta de nunca Hunter es fue el dura. más fuerte, pero sí tenía potencial. Entró Esta en de el Hunter es territorio dura. NGL con un grupo para investigar a las hormigas quimera. Todo se desmoronó al instante. Uno del equipo fue decapitado sin aviso. Buckle intentó resistir, pero sus flechas no fueron suficientes. Pike, con su rostro de araña, las atrapó sin esfuerzo. En su desesperación quiso pelear cuerpo a cuerpo, pero Sazan lo paralizó con su cola venenosa. Logró esconderse bajo huesos, usando un antídoto oculto en un diente, pero Neferpito lo encontró, lo paralizó y luego le abrió el cráneo y manipuló su cerebro con precisión monstruosa para obtener información. Despertó consciente mientras era lobotomizado, humillado y luego fue desmembrado y dado de alimento a la reina. Ese fue duro. Ninja Scroll, Tessai era un miembro brutal del grupo conocido como los 8 demonios de Kimon. Su piel de piedra parecía hacerlo invulnerable, pero en su pelea contra Kageru, su veneno ya había comenzado a debilitarlo. Luego, Yubei logra cortar sus dedos y Tessai pierde el control de su propia espada. El arma regresa a él y se le incrusta en la cabeza. Qué En un dolor. intento desesperado por contraatacar, Yubei lo esquiva y su cuerpo cae, se desliza por el filo, partiéndose con un sonido seco y muriendo agónicamente. Mitty. Mitty fue una vez una niña dulce, alegre y llena de vida, pero su destino se torció al descender a la sexta capa del abismo. Este lugar corrompe cuerpo y alma. Allí Mitty fue transformada en un Narenheit, una criatura deformada sin posibilidad de volver atrás. Su cuerpo quedó marcado por la maldición e inició su calvario. Y tú que lo dropeaste, no pagaron más capítulos. Para morir, se regeneraba sin cesar, volviéndose cada vez más grotesca, atrapada en un ciclo de dolor constante. No importaba cuánto sufría, el daño nunca era permanente, pero su mente se desvanecía poco a poco. Ya no era la niña que fue, solo una sombra sin recuerdos, inmortal en una existencia sin consuelo. Su piel era inmune a todo intento de alivio. Al final, sus amigos Rek y Nanashi decidieron liberarla. En silencio la rodearon de peluches como si pudieran devolverle algo de paz, y con el incinerador, el único artefacto capaz de superarla, Rek la desintegró rápidamente, y aunque rápida, su calvario para llegar hasta aquí fue necesario para acabar con su agonía. ¡Ah! La muerte de Megumi Shimizu fue una de las más atroces que he visto, pero cuando los aldeanos se rebelaron contra los Shiki, Megumi tetas. intentó huir. La acorralaron en un campo de arroz y mientras suplicaba por su vida, fue brutalmente atropellada por los tractores. Con el cráneo aplastado, aún consciente, su agonía terminó solo cuando le atravesaron el corazón y quemaron su cuerpo. 虎杖君 No. あ Tú と no. は頼みます No. Tú no Nanami tenías que dejó hacer- atrás la vida de oficinista para luchar contra las maldiciones, convirtiéndose en un pilar para Yuji Itadori y un ejemplo de sabiduría. Durante el incidente de Shibuya todo cambió. Dentro del dominio de expansión de Dagon, fue atacado por una horda de Shikigamis con formas de pirañas y miles de peces que desgarraron su carne sin piedad. Aún así sobrevivió, pero apenas salieron del dominio, fue alcanzado por una explosión a quemarropa de llamas por parte de Yogo, que le carbonizó la piel y le dejó el rostro irreconocible. Seguía respirando, arrastrando su cuerpo mutilado, solo para encontrarse con Mahito. Allí todo terminó. Mahito utilizó la transfiguración, deformando su cuerpo de forma brutal hasta destruir su Transmutación. mitad superior. Su columna quedó expuesta, sobresaliendo de un torso vacío, una muerte lenta, despiadada y el final de un hombre que eligió resistir incluso cuando todo dolía. Hay una escena en Bao que se me quedó grabada. En ese universo creado por Hirohiko Araki, creador de JoJo's, la violencia es el lenguaje, y aquí se habla con cada muerte. Un hombre cualquiera, sin nombre ni historia, muere de la forma más inhumana posible. El protagonista, Ikuro, lo sujeta por la cabeza con una sola mano, y entonces activa una de las habilidades del parásito Bao, esa cosa implantada en su cerebro. Lo que sigue es pura agonía. Las partículas del cráneo del hombre comienzan a vibrar, calentándose a tal punto que su piel empieza a burbujear como si estuviera hirviendo desde dentro. En segundos, su rostro se derrite por completo, dejándolo irreconocible, como si su carne hubiera sido reducida a lodo ardiente. No hay gritos largos, solo el sonido del cuerpo cediendo al calor. Aunque bueno, Esto es muy bot y eso que yo no soy sensible. esto le sucede a prácticamente a todos en esta ova. Esta escena no aporta desarrollo ni redención, solo sufrimiento puro, directo e inevitable, y eso la hace inolvidable.
Lo de Kaori en Akira fue una de esas muertes que se te quedan clavadas, no por lo violento que también, sino por lo trágicamente inevitable. Ella era dulce, amable, alguien que solo quería estar cerca de Tetsuo, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Mientras él se hundía en su poder psíquico, perdiendo control sobre su cuerpo y su mente, ella se mantuvo a su lado firme. No huyó cuando los demás lo hicieron, pero esto no bastó. El cuerpo de Tetsuo, mutado, empezó a crecer de forma monstruosa, hinchándose sin control y grotescamente. En medio de ese caos, Kaori quedó atrapada. La masa de carne y músculo deformado la envolvió por completo. Gritó, pidió ayuda, pero ya no había forma de detener lo que ocurría. Tetsuo no pudo controlarlo. Fue aplastada lentamente dentro de esa amalgama viviente. Su muerte no ¡Amnea! ¡Gracias por los 50 miembros! fue rápida, fue asfixiante Sí, y gracias. angustiosa. Lo más cruel es que todo pasó sin que Tetsuo lo deseara. Solo quería protegerla y terminó destruyéndola. ¡Oh! Gantz. Muchas de las muertes en Gantz son brutales, pero no todas están animadas. La muerte de Nishi es una mezcla de arrogancia, aislamiento y pura desesperación. Una vez en el campo de batalla usó su habilidad de invisibilidad para cazar a uno de los Tanaka Alien, pero falló y terminó matando por error a uno de sus hijos. El grito sónico del alienígena lo expuso al instante y su invisibilidad se rompió. Nishi intentó pelear, pero el Tanaka evadía sus ataques y neutralizaba a su equipo una y otra vez. Sin poder huir, con su traje colapsando por el daño, el Tanaka le estalló el cuerpo internamente con vibraciones ultrasónicas y comenzó a sangrar por todos los orificios. Suplicó ayuda. Solo Kato se lanzó al agua para socorrerlo, pero fue tarde. Nishi murió desangrado lentamente, medio sordo y agonizante. Aunque bueno, la abuela también murió así. El eclipse es sin duda uno de los momentos más crueles y perturbadores que ha dejado el manga de Kentaro Miura, y esta parte en el anime está más o menos bien adaptada. Allí la mano de Dios le ofreció a Griffith recuperar su ambición al precio de sacrificar a sus camaradas, y cuando los aceptó como sacrificio comenzó el infierno. Los apóstoles se lanzaron sobre los halcones, despedazándolos uno a uno. Cualquier muerte es digna de este top, pero mencionaré la Pero Griffith siempre dijo que los iba a traicionar. de Pippin. Guts simplemente lo vio en medio del caos, hablándole a un cascarón. El conde Babosa ya lo había vaciado completamente a través de una abertura en la espalda, para finalmente partirlo en dos fácilmente, culminando la masacre del eclipse. Me duele. ¡Ay, te duele, puta! Prushka era una niña que formaba parte de las manos del umbral, que servían a Bondred, pero era casi como su ¿Y esa propia onda, güey? hija. Cuando Rico, Rek y Nanashi llegaron, ella se aferró a este grupo con la esperanza de aventurarse junto a ellos esa algún día, pero Bondred tenía otros planes. La convirtió en un maldito cartucho, un horror industrial donde le destruyeron casi todo, excepto el cerebro. La envolvieron en su propia piel y la llenaron de drogas mientras absorbía la maldición por él. Su cuerpo mutilado y su mente sufrieron consciente y esa onda? silenciosamente. A pesar de todo, su esencia se transformó en una piedra de reverberación, un artefacto especial que Rico usó para crear su silbato blanco. Su muerte es un golpe al alma, un sufrimiento envuelto en inocencia infantil que deja claro que el abismo guarda terrores mucho peores. La muerte de Kishimoto en Gantz es una de esas escenas que se quedan grabadas por su brutalidad y la desesperación que transmite. Durante la misión en el templo budista, ella lucha junto a Kato y Kurono contra los alienígenas estatuas y el todopoderoso Alien Cannon. En un momento crítico, mientras Kato enfrenta con furia al Alien Cannon, este lanza ácido para detenerlo, pero Kishimoto, en un acto valiente, lento pero trágico, se interpone para protegerlo. El ácido corroe lentamente su traje y su piel, consumiendo carne y huesos en una agonía insoportable. La imagen de su cuerpo siendo desintegrado mientras mueren los brazos de Kato es sombría y desgarradora, recordando toda la brutalidad de Gantz.
Sorin Blitz era una vampiresa despiadada al servicio de la organización Millennium, una criatura brutal que se deleitaba en el caos. Gracias, Durante el asalto a la Nivoco. organización Hellsing, incluso logró herir a Ceras Victoria, Hay que pero pagarlo, no comprendió Nivoco. lo que Todo hay que significaba pagarlo. eso. El dolor, la pérdida y la rabia empujaron a Ceras a liberarse por completo. Su humanidad se desvaneció y dejó surgir todo su poder vampírico. En ese instante, le estampó la cabeza al piso y le arrancó los dedos cuando intentaba golpearla. Luego tomó el cuerpo de Sorin y lo estrelló contra una pared con tal fuerza que se oyó el crujido de sus huesos al romperse. Pero no fue suficiente. La furia la consumía y destrozó su cabeza con velocidad hasta hacerla irreconocible. Fue una muerte lenta, desgarradora y merecida. Cine Ceras. Otra más de Made in Abyss. Pará, hermano. Nunca olvidaremos la historia de Beko. Desde pequeña conoció el sufrimiento y en la sexta capa también encontraron a una niña, Irumyui. Beko insistió en cuidarla sin saber que el horror apenas comenzaba. El agua maldita los enfermó y Goku-san, su líder, ofreció una cura hecha del cuerpo de los hijos muertos Void de in Abyss. Irumyui. Beko cayó en la desesperación y trató de morir, pero sobrevivió, Qué miedo, solo yo para ya me quedar fui. encerrada por años en un lugar oscuro, viva pero atrapada dentro de los restos de Irumyui. Al ser liberada, ayudó a Habrá Rico, que pero vigilar su finalmente Discord. la maldición del abismo la alcanzó. Su cuerpo se desintegró, lenta y dolorosamente. Todo se desprendía de su cuerpo, hasta el punto de morir, finalmente sonriendo. Hay escenas que te dejan marcado, y la de Rena contra Keishi es una de esas. Lo que parecía una simple tensión entre amigos termina convertido en una pesadilla sangrienta. Keishi, consumido por la paranoia, empieza a creer que sus amigas quieren hacerle daño, alucinando incluso que lo quieren inyectar. La realidad es otra, todo era parte de un juego, pero en su mente distorsionada, Keishi ya no ve rostros familiares, sino amenazas. Cuando Rena intenta acercarse para calmarlo, él solo ve traición. Aterrorizado, la ataca brutalmente con un cuchillo, clavándolo una y otra vez. Y lo más desgarrador es como ella, hasta el último segundo, se defiende. Sí, en esta escena los personajes están invertidos porque Keishi estaba alucinando. Solo recibe dolor hasta que su cuerpo ya no puede resistir más. Fue una muerte lenta, desesperante y cargada de locura. Puto loco. No, la de Subaru esta es terrible. La muerte de Subaru Muere a manos de siendo los conejos comido es sin por duda una de conejos, las más amigo. perturbadoras y conocidas del anime. Este tipo, que tiene Buah. la habilidad de regresar después de morir, ha pasado por tantas formas brutales de morir, pero nada se compara a cuando es devorado vivo por conejos. Sí, suena absurdo, pero el horror está en la forma en que sucede. Después de un ataque brutal, Subaru se despierta en un paisaje frío y desolado, donde un conejito aparentemente inocente le muerde la mano y se la arranca de cuajo. Cuando intenta reaccionar, más conejos aparecen y le desgarran la pierna. Luego, una ola interminable de conejos lo invade, devorándolo lentamente. Su cuerpo es destrozado, sus órganos arrancados, mientras sigue consciente y sufriendo. En la novela, la agonía es aún peor. Es un tormento inhumano, una muerte cruel y visceral que refleja lo peor de su sufrimiento. El 3. Pa, el de Mike. Esa es terrible, Shingeki tiene varias muertes, pero Esa una es terrible. agonizante es la de Mike. Fue el segundo soldado más fuerte de la humanidad después de Levi y un comandante de sección en los exploradores. Pero lo peor vino cuando apareció el titán bestia. Antes de reaccionar, Mike fue lanzado contra la boca de un titán y quedó inmovilizado. El titán bestia se burló de él, tomó su equipo y dejó que otros titanes lo devorasen lentamente. Gritó y sufrió mientras le arrancaban brazos y piernas. Una agonía lenta y despiadada hasta desaparecer por completo. En The End of Evangelion, la escena donde Asuka muere es brutal y desgarradora. Cuando la Fuerza de Autodefensa Estratégica de Japón invade el cuartel de NERV, la colocan dentro de la Unidad 2, sumergida en un lago para protegerla. Durante el bombardeo, Asuka grita que no quiere morir y en un momento de lucidez reconoce el alma de su madre dentro del EVA. Con esa fuerza despierta y elimina con relativa facilidad a Mataron a Azúcar. las tropas enemigas, pero entonces llegan los 9 EVAs de producción en masa. Asuka logra derrotarlos a todos, hasta que una réplica de la lanza de Longinus atraviesa el ojo del EVA 2, dejándolo fuera de combate. Lo peor viene después, las 9 EVAs se reactivan gracias a su motor y atacan al agotado EVA 2. Lo despedazan brutalmente mientras Asuka sufre cada golpe, cada desgarro y herida, atrapada en el control neural. Sentir ese dolor insoportable sin poder hacer nada es aterrador. Cuando finalmente la liberan, es más un alivio que otra cosa. Esta muerte es una de las más crudas y sombrías del anime.
Blood Sea es otra masacre, y las muertes de Nene y Nono Motoe fueron otra cosa. Eran gemelas inseparables, y al principio parecía que solo eran estudiantes comunes, pero estaban profundamente ligadas al proyecto detrás del caos de su mundo. Creyeron poder jugar con Fumito Nanahara, traicionándolo sin consecuencias, pero Fumito ya lo sabía todo. Fingió perdonarlas, solo para revelar que les había quitado los talismanes que las protegían, dejándolas totalmente expuestas. Lo que siguió fue puro horror. Un monstruo descomunal, parecido a un cerbero, fue liberado. Nono fue la primera en caer. El monstruo la alzó por la pierna y la destrozó contra el suelo una y otra vez hasta estallarla para luego devorarla. Nene intentó escapar, pero fue peor. Cerbero la sujetó por los tobillos, la estiró hacia los lados opuestos hasta que su cuerpo cedió y la desgarró por completo, partiéndola en dos antes de tragarse el resto. Fue una muerte cruel, salvaje e inevitable. Estas muertes no son solo violentas, son recordatorios. Amigo, ¡qué Void! Y eso que yo no soy sensible. Pero eso sí estuvo Void.